Bienvenidos amigos a otro programa o otro episodio de Diario de un Sexalescente. Estamos hoy celebrando un año del anuncio oficial de la pandemia y nada mejor para celebrar que estamos vivos a un año de esta tragedia que poder reencontrarme con un amigo de la infancia y ver que, como decimos en Venezuela, está vivito y coleando. Este amigo de mi adolescencia se llama Oscar Maíz. ¿Qué recuerdo de él? Muchos momentos agradables en una experiencia común que fue nuestro secundaria en el Liceo Urbaneja Chelpol en Venezuela. Pero quiero darle entonces la bienvenida a Oscar, a mi vida, que 60 años después, casi, ¿no? 50 años después. Casi 50. Bueno, bienvenido, Oscar, a este encuentro un poco inusual. Yo creo que nunca en tus más recónditos sueños te imaginaste que alguna vez ibas a hablar con un compañero de tu infancia a través de una pantalla a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Pero así estamos hoy. Bienvenido, Oscar, encantado de verte y de escucharte. Y igualmente, José Antonio, muchas gracias por la invitación. De verdad que nunca me lo hubiera imaginado. En aquella época esto era para nosotros cosa de las comiquitas, de los supersónicos, de ese tipo de ciencia futura, ¿no? Ni Así es, imaginar que uno vería esto. así Y es. sí, fue una época muy hermosa esa época que compartimos. Yo la siento como de las mejores épocas de mi vida. El tema de hoy que quería conversar contigo, porque es un tema que a mí me ha apasionado mucho, sobre todo ahora que tenemos estas herramientas para volver a reencontrarnos con personas de nuestro pasado, Oscar, es el valor de la amistad. Y en particular de esas amistades que se forjan en las primeras etapas de la vida, ¿verdad? En ese momento en que uno está saliendo de la casa y uno está aprendiendo a ser uno mismo y empieza a encontrarse con personalidades que no son familia de uno, ¿no? Y empiezan a tejerse esos vínculos entre afinidades comunes. Yo recuerdo de ti una habilidad excepcional en matemática. Yo no sé si eso es verdad, pero es así como yo te recuerdo, como un genio en matemática. Esa era una, de tener gratas conversaciones. Yo ni me acuerdo los temas, pero siempre eran conversaciones muy singulares que hacían que nuestro grupito, porque ese es otro aspecto interesante de los comienzos de uno, inmediatamente que uno entra a una institución, sea de primaria o de secundaria, uno hace su grupito, ¿verdad, Oscar? Y nosotros teníamos nuestro Así es. grupito, pues, para hablar, para reírnos, para empezar a foguearnos en ese proceso de descubrirnos y de descubrir amigos. ¿Qué vivencias tienes tú, Oscar, de esa etapa tan singular de nosotros en un liceo de ensayo? Así es. Bueno, fueron muchísimas, de verdad que yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y uno de los momentos que siempre era muy esperado por nosotros era la famosa Semana del Liceo. ¿Te acuerdas? Sí, ese era un evento, bueno, inolvidable. Se elegía la madrina, la reina del liceo. Bueno, habían fiestas, habían carteleras, habían, bueno, una cantidad de actividades que era una fiesta. Esa semana era una semana totalmente festiva y todos contribuíamos haciendo carteleras, haciendo cualquier cantidad de actividades que eran de aprendizaje, pero de mucha recreación, de mucho conectarnos unos con los otros. Y como tú dices, de los grupitos, que eran grupitos muy sanos, o sea, esos grupos no significaban conflictos ni nada por el estilo, al contrario, cada quien estaba en su grupo, pero era una manera de compartir, de divertirse, de pasarla bien, de compartir música, de compartir aficiones. Entonces, claro, cada quien se iba como uniendo a esos grupos con los cuales tenía esa afinidad particular.
Sí, yo, tú sabes Y que era extraordinario. mi experiencia en el liceo y por supuesto asociada a la compañía tuya y a la compañía de muchos otros compañeros que recuerdo también, por cierto, que casi todos por los apellidos, porque no me acuerdo los nombres de uno. Y una de las cosas que más recuerdo eran tres cosas que siempre recordaré. Las peguitas. ¿Tú te acuerdas de las peguitas? Que venían de otros liceos a caerse a puño con nosotros. Y entonces nos encontramos en la reja. ¿Te acuerdas que decían, te veo en la reja? Porque había una reja que separaba la calle del liceo. Entonces las peguitas tenían que ser fuera del liceo. Y era muy interesante, porque ¿sabes qué anécdota yo recuerdo? Yo nunca he sido un buen peleador por varias razones. Una de las cuales es que como soy tan grande, nunca he tenido que pelear, ¿no? Pero entonces nadie se metía conmigo, pero cada vez que alguien amigo tenía una peguita, me llamaba a mí, tú sabes, para sentir apoyo, pues, para sentirse así como que tenía el más grande, bueno, está conmigo, ¿no? Y, o sea que yo siempre jugué como en las peguitas, ese aspecto simbólico, ligando que ninguno realmente me retara a pelear porque yo no sabía pelear, pues, pero bueno. Recuerdo las peguitas y recuerdo a veces que venían de otros liceos a sonsacarnos para llevarnos para la plaza ¿cuál era la plaza frente al restaurado? Ahí a pelear por qué sé yo, cualquier causa que había en esa época, ¿no? Y nos sacaban del liceo, ¿no? No nos sacaron nunca, porque nosotros éramos poco revolucionarios para la época. Sí, muy poco, fíjate que la política no, para nosotros como liceo, la política no era un tema no era un importante. Tema, no era un tema. No, al contrario, nosotros estábamos como en otro mundo, pues, o sea, el mundo nuestro era como una burbuja. Era una burbuja, ciertamente. Primero un liceo de una arquitectura fabulosa. Tú no has visto, no has reflexionado con los años lo afortunado que fuimos nosotros, Oscar. Increíble, increíble. Tanto la arquitectura, la posibilidad de esas canchas. Con servicio médico psicológico. Absoluto. Realmente era algo increíble. Fascinante. Yo recuerdo con que yo con los años es que he podido recalibrar, porque en esos épocas uno no sabe, uno fue al liceo, pensaba que todos los liceos eran igualitos, ¿no? Claro. Pero con los años yo no he podido menos que asombrarme de la suerte que tuvimos todos de participar en ese experimento del programa de ciclo diversificado, que fue como se llamó en esa época ese proceso, ¿no? Sí. Ahora cuéntanos de tu vida, porque yo espero que este programa lo vean muchos excelpolistas. Y voy a citarte varios elementos. ¿Tú te acuerdas, Oscar, la vez que tembló en Caracas? ¿Te acuerdas que tembló en Caracas? Hubo un terremoto y toda la población quedó muy sensibilizada con eso. Cada vez que se oyó un vibrar de algo, la gente salía corriendo para la calle. Y yo recuerdo un día en que estábamos, tú sabes que el hobby de nosotros era sentarnos, pararnos a lo largo de la rampa, creando una suerte de muralla de estudiantes para ver pasar a las muchachas. Y ahí les dábamos piropos y hacíamos comentarios y todo. Y un buen día, así es lo que yo recuerdo, porque y hoy estoy usándote como una suerte de control, ¿no? Para ver si yo inventé esta vaina o si esto pasó. Yo recuerdo que estábamos en la rampa y por alguna razón empezaron a darle golpe a la baranda, que era de concreto. Y empezó eso a sonar y empezó a estremecerse y empezó a sonar como un terremoto. Y de repente empezó a salir la gente de los salones y hicimos una evacuación, ¿te acuerdas? Del liceo, porque pensábamos que estaba temblando. Y llamaron al Observatorio Cajigal a ver si era verdad que estaba temblando en Caracas. Y resulta que el temblor lo creamos nosotros mismos dándole golpe a la pared, al muro del callejón de las rampas. Sí, siempre recordaré esa evacuación, porque al final los mismos autores del proceso nos asustamos. Yo realmente pensé que estaba temblando, ¿no? Total que bueno, salí. Todo el mundo corrió. Otra de las anécdotas. Y fíjate que el liceo, me acuerdo claramente que el liceo lo fue evaluado por la cuestión sísmica, a ver cómo había quedado. Y se revisó todo y se reforzaron algunas cosas, porque fue un terremoto muy fuerte. Un terremoto fuerte. Y el liceo tenía poco tiempo construido.
Y aparecieron algunas grietas, efectivamente. ¿Cómo no? Pero bueno, todo eso se reparó. Sí, sí. Era otra Venezuela, ¿verdad? Otra Venezuela. Fácil. Totalmente. Sí, y bueno, una vez que yo me gradué, que tú me preguntabas, pues, bueno, yo entré a estudiar en la Universidad Simón Bolívar, un poco con la afición esa de la matemática que tú dices, y sí, efectivamente me gradué de ingeniero allá, ¿no? Que también era una universidad, si se quiere, experimental. O sea, yo siempre estuve como en educación experimental, porque yo fui de la tercera promoción que entró a la Universidad Simón Bolívar. Me acuerdo que clarito que del liceo entramos 11 personas en la universidad. Eso era como un récord, porque la universidad, bueno, era muy, muy estricta en sus selecciones y venían de cada liceo, primero que la mayor parte venían de colegios privados. Eso es verdad. Y de los liceos venían poco porque la mayor parte iba, bueno, a las universidades públicas más conocidas, pues más reputadas, como la Central, o iban a la Universidad de Oriente, otras partes. Pero esa universidad, que era pequeña, la mayor parte de quienes iban para allá eran de colegios privados. Y de ese grupo estaban los morochos, me acuerdo de, bueno, varios que fuimos allá, Javier Sarabia, varios que entramos en ese momento ahí en la Simón Bolívar. Éramos 11 que salimos seleccionados, pues que pasamos el examen de admisión y las notas. También recuerdo como una gran anécdota que cuando fui a entrar, ¿te acuerdas que nuestros boletines eran del 1 al 9? Es verdad, es verdad. Era del 1 al 9. No era del 1 al 20. Me acordaba de ese detalle. Fíjate, cuando yo llego a la universidad con mis boletines, me dicen, no, pero te estás raspado en todas las materias. Todo rapado. Entonces hubo que buscar una carta que explicara la equivalencia entre una nota y las otras, y así fue que pudimos entrar, porque si no, como era un programa de computación, no entendía, estábamos todos raspados. ¿Qué profesores de esa época recuerdas, Oscar? Mira, con muchísimo cariño, una mujer que marcó mi vida, Tula, la profesora de física, la famosa Gertrudis de Baute, que nosotros la conocíamos como Tula, y esa mujer marcó mi vida por su dedicación, su pasión por la física. Yo tengo una anécdota también que recuerdo claramente que me impactó muchísimo, que en esa época llegó al liceo un experimento, o sea, en una caja, un experimento que llamaban el experimento de la bota de mímica. ¿Te acuerdas? Sí. Y nosotros montamos aquello, o sea, lo sacamos de la caja y lo montamos nosotros. Así es. Porque éramos quienes estábamos recibiendo aquello. Y eso era, bueno, imagínate, una cosa totalmente atípica, un evento increíble. Yo hoy en día lo recuerdo y digo, wow, qué cosa tan increíble que hayamos tenido esa oportunidad de trabajar un experimento físico de esa magnitud, que yo creo que, bueno, ni siquiera en las universidades se manejaba ese tipo de actividades, ¿no? Es que a ella la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, yo recuerdo mucho también a Pablito Hurtado, ¿te acuerdas? El profesor de historia. Ah, Pablito, claro. Era un personaje. Con mucho cariño. A la profesora de castellano también la recuerdo. Nosotros tuvimos profesores muy nosotros tuvimos una experiencia. Inclusive todos profesores del pedagógico. Así es. Y por lo menos sí, o sea, Tula terminó en el IBIC. Es que sí. Venezolano bueno, y Horacio Esteves y el gente de altísimo nivel. Bueno, imagínate. Eran atletas. Piquer de arte, ¿te acuerdas? Atletas de primera. Un artista venezolano consagrado, era nuestro profesor de arte. Consagrado. Es increíble la calidad de educadores que tuvimos, ¿no? Por otra parte, yo no sé si tú en esa época no, porque esto me pasó en primer año de bachillerato y es una anécdota que yo me río mucho porque el liceo de nosotros era el primero que tuvo educación física como materia oficial. O sea, te ponían nota de una educación física. Y yo pasé a ser un hito histórico en la historia del liceo porque yo fui el primer individuo raptado en educación física. ¿Tú puedes creer esa vaina? Una materia que se pasaba por asistencia. Que si tú corrías en la cancha, jugabas basquetbol, voleibol,
hacías el plinto, saltabas todas las cosas de gimnasia, tú pasabas con la nota de todo el mundo. Claro. Me han raspado, Oscar. Y yo no lo podía creer, porque en general yo saqué más o menos buenas notas, no era así un genio, pero no quedaba mal. Y me han raspado educación física y todos me preguntaban, ¿pero tú vas a ir a reparación de educación? Total que yo completamente frustrado le digo eso a mi mamá. Mi mamá va a hablar con el profesor Horacio Esteves, profesor que me raspó. Y Horacio le dice, lo que pasa es que José tiene mucho sobrepeso y yo no quiero que él pase el verano, o sea, las vacaciones, alejado del gimnasio. Y la única manera que encontré para que viniera al gimnasio era que poniéndole mala nota. O sea, que mientras tú estabas disfrutando tus vacaciones del primer año de medicina, José Antonio Cisneros estaba dándole vuelta a la cancha para complacer a Horacio Esteves. Y entonces con el recurso de que si vienes todos los días, hace tu ejercicio, yo te pongo una buena nota y recuperas tu materia. Eso es algo de lo cual, bueno, yo se lo agradeceré alguna vez. Tremenda anécdota, es una anécdota total. Chico. Y por supuesto, era la burla de todo el mundo, porque a nadie lo había raspado nunca en educación física. Una vaina increíble. Imagínate. Esas cosas que siempre... Después, al final, nuestra promoción, que te acuerdas, tuvo dos padrinos, un padrino y una madrina. Sí. Y la madrina era la profesora de química, ¿cómo que se llamaba ella? Sí, se me fue el nombre. La de química. Y el otro era de educación física, Gustavo Oropesa. Profesor Oropesa. ¿Sabes qué? Déjame darte un dato que a lo mejor tú no conocías. Ese experimento que tú citas, así como los experimentos que hacíamos en química y en biología, pasan los años, yo estudio medicina, un día estoy en Boston, yo estudié en Boston, y estoy revisando unos documentos sobre educación tecnológica, ¿no? Educación avanzada, y encuentro una cosa muy singular que es PSSC. En inglés se llama Physical Study Science Committee, Comité para el Estudio de la Ciencia Física. Y digo yo, coño, esas iniciales las he visto yo en alguna parte, chico. Me suenan conocidas. Guías de nosotros y el material educativo de nosotros decía PSSC. Y entonces digo yo, ¿qué será esto? Entonces me pongo a ver, para tu información averigüé qué es. Cuando los rusos soltaron el Sputnik y pusieron en órbita el satélite, los americanos se asustaron porque pensaron que los rusos les estaban llevando una ventaja en ciencia y tecnología. Y llamaron a un comité de ciencias y crearon 3 grandes comités para el estudio de la ciencia. El de la física, el de la química, que se llamaba CHEM, y el de la biología, que hizo el famoso libro azul, el BSSC, el Comité para el Estudio de las Ciencias Biológicas. Esos 3 libros de texto, porque hasta ese momento, Oscar, los libros de texto de secundaria en Estados Unidos era que si un profesor tal escribió un libro de texto y esa era su Biblia, ¿no? Y entonces un estudio, un liceo, una secundaria estudiaba por un libro y otra estudiaba por el otro libro de otro doctor. De otra persona. Pero estos pensaron que un libro de texto hecho por un comité de científicos con un adendum de ejercicios y laboratorio podía ser una herramienta educativa mucho más valiosa. Bueno, Oscar, resulta que esos comités los hicieron para mejorar la educación secundaria en los Estados Unidos en las áreas de ciencias y matemáticas. Y adivina qué, los hijos de vecinos de nosotros, alguna persona con una visión bien intencionada de nuestro sistema educativo venezolano dijo, no, yo quiero esto para los liceos venezolanos. Y nosotros, sin saberlo, fuimos educados con libros de texto que se estaban usando en los liceos más avanzados de los Estados Unidos. ¿Qué te parece ese Increíble, increíble.
No, Entonces, y en el momento yo lo amaba y todavía tengo esos libros, te digo, o sea, tú todavía lo todavía tengo esos tienes. libros. Oye, tómale una Yo foto con tu todavía, es que celular y me los mandas, yo porque soy un acumulador. esos libros Yo son... tengo mi PSSC, yo tengo mi libro de biología y mi libro de química, No, los tres. chico, yo no Y los yo digo, mira, tengo, esto no, es porque es Tienes una que joya, hacer una eso es una foto de los joya, libros, ¿vale? Porque esa es, eso es nosotros una fuimos joya absoluta. educados con unos sistemas educativos de punta, era lo más De punta, avanzado. Y no había, mira, definitivamente que yo no sé si tú recuerdas que los primeros eran como multigrafiados, no eran libros de así texto, es, eran hojas así que nos es, daban, porque no había así es, habido todavía un libro hecho en español. O sea, que ellos exacto. literalmente traducían ese material y los profesores tenían guías de estudio, ¿te acuerdas? Que eran Sí, ya es tuyo. fascinante ese proceso. Sí, vale, nosotros No, fuimos increíble. privilegiados. Tú Absoluto, recordarás unos de alguna privilegiados. manera que teníamos una batería de test que nos hacían con frecuencia, de test psicológico, de aptitud Claro, claro que vocacional, de sí. inteligencia. Yo creo que ese es el único test de De todo inteligencia que eso. yo he hecho en mi vida, el que hice en el liceo. Yo también, no recuerdo haber hecho otro. Y yo Tienes razón. recuerdo que ya en Sí, quinto año de bachillerato nos llamaron a cada uno a una sesión individual con la psicóloga para ver increíble. qué íbamos a hacer nosotros con nuestra vida. ¿Te acuerdas? Te Exacto, preguntaban, exacto. Cisnero, ¿qué quieres estudiar en la universidad? Y entonces ellos veían tu interés versus Ajá, los resultados de las pruebas. Teníamos claro, sí, exacto. Entonces te médico decía, del mira, liceo. ¿Te acuerdas? El doctor Musa era el médico increíble. del liceo. Claro, 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 Era, claro. era, Bueno, era, era y la otra época, directora, era otra época. Y de allí, sí, bueno, de ahí la directora salí. era una mujer de una prestancia y de unos conocimientos profundos, la directora. O sea, generaba un Lilian respeto y López. una Sí. Lilian de López. Bueno, y nuestra Y todo el mundo subdirectora terminó la siendo ministra de admiraba Educación. y la quería. Así es también. Entonces, mira, ahí es impresionante cómo fueron evolucionando todos estas personas, estos personajes, y a dónde llegaron. Y en ese momento lo que eran profesores nuestros, que nosotros al final obtuvimos la mayor cantidad de beneficios de tener a esos profesores tan cercanos y además con tanta vocación para la docencia. Yo recuerdo, por ejemplo, el de música que teníamos a Nacho, ¿te acuerdas, Nacho? ¿Cómo no? Bueno, Profesor de Nacho era música. un hombre y un hombre con una vocación de que a veces yo fui a su casa y él me invitó, mira, ven, para que, y él se ponía a tocar piano con su familia. Y yo decía, pero esto es increíble. Y yo lo visité en su casa varias veces y él se ponía a tocar piano ahí y tocaba piano, pero de una manera, todas esas canciones de Aldemaro, canciones de los valses venezolanos, de todo. Entonces tú dices, wow, por ahí, la parte, digamos, artística, tuvimos a Piqué, tuvimos la cantidad de gente, y después por la parte científica, como tú bien dices, y en la parte también de lo que es la literatura, lo que es la historia. Es que era realmente una constelación de profesores lo que nosotros vivimos. ¿Tú tienes hijos, Tuvimos una Oscar? suerte increíble. Tengo 2 hijos. ¿Tú alguna vez le has dicho a tus Que, hijos que nosotros fuimos albañiles, carpinteros y mecánicos? claro, claro, Ahora que una claro, vez hicimos dígame una esa pared y gente. aprendimos a mezclar cemento. Yo le echo los cuentos a mis Claro, hijos. y jardinería. Jardinería, allá en los jardines Jardinería, del hipódromo, ¿te ¿te acuerdas? acuerdas? Sembramos árboles, ¿vale? Claro, sembramos árboles. Yo recuerdo inclusive haber hecho varias piezas de carpintería, de metal, cómo trabajamos también los Los metales. metales. ¿Verdad? Bueno, Recuerdo aprendimos a el limar. ¿Te profesor acuerdas? ¿Te Lemus, acuerdas de la lima a plana y la limar, lima de semiluna? correcto, correcto, así Chicos, mismo es. yo le echo No, esos es que cuentos a la era gente y la gente a integral. veces pensará que yo tengo mucha imaginación, porque yo no conozco mucha gente que tenga esas experiencias de secundaria. Y las mujeres No, y las muchachas hacían repostería, cocina, costura, mecanografía, mecanografía. que tan importante resultó al final. Y A los varones nunca terminamos nos todo dejaron entrar allí, mecanógrafo ahora. No, chicos, pero fíjate la cantidad de cosas momentos inolvidables. Y lo que decía, inolvidables. la parte de la amistad, que yo me recuerdo
y he tenido oportunidad, me encontré con Bellorí, me encontré con Mijares, contigo cuando te veo, y es esa sensación de que no, el tiempo no ha pasado y que los afectos que nos teníamos se mantienen con muy poco contacto, porque si tú te pones a ver, bueno, es que ellos se conocen desde chiquito, no, es que yo tengo como 40 años que no hablo contigo, pero Claro, la manera en que yo sé que voy a ser recibido por ti y que probablemente tú vas a ser recibido por mí, es como que si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Yo tengo tal la cual, Lorenzo. Y impresión, es increíble porque uh-huh, yo le he dedicado afortunadamente mucho, ajá, sí, nos las han redes nos han permitido, permitido este reencuentro, sí, ¿verdad? Porque como tú dices, yo me he vuelto a encontrar con amigos que durante esa época fuimos muy, 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 muy cercanos. Carlos Subero, oye, yo me la pero, pasaba le decíamos cariñosamente Pegrillo, no sé si te acuerdas. sí. Carlito, bueno, con la misma Sandra Brusón, que tanto tiempo fuimos amigos y después no, más nunca yo había Está sabido aquí en de ella otra Estados vez por Unidos. Yo no la he la visto, cosa. pero me he comunicado con ella Sí, por Facebook. Sí. sí, yo estoy también conectado con ella, es por las redes, básicamente, El que uno otro día me se ha vuelto a encontré, encontrar. apareció también en Facebook Echesuría, que tenía años. De hecho, Echesuría, yo imagínate, conozco, no, porque no he imagínate. conocido a más nadie con ese apellido Echesuría, ¿no? Sí, Sí, bueno, y para nosotros era bueno, cada quien, porque además había muchas personalidades ahí dentro del liceo que nosotros sí, queríamos muchísimo, que realmente el liceo fue una cosa que, bueno, yo sé que para mucha gente tu liceo es un momento muy bonito de la vida, pero realmente lo nuestro fue muy especial muy especial. porque como tú dices, las características fueron muy particulares, muy diferentes, y esa hermandad, si se quiere, que se creó en ese momento, porque no habían divisiones, no habían Y eso que problemas, había variedad de estratos sociales. mucho, Había gente mucho, que venía de los cerros de allí del cementerio y había claro, de gente las que luces, vivía claro, en la zona de los Rosales con buenas casas de clase claro. media, Santa Mónica, o sea, nunca yo vi en ningún momento mayores roces, ni raciales, ni étnicos, ni religiosos. De eso no se hablaba para Fíjate, nada. para nada, y fíjate, ahora que tú dices eso, tanto que se habla de los temas raciales, yo no, yo siempre he dicho que en Venezuela eso no existió. ¿No? Para nosotros, la persona podía ser de cualquier color, negro, amarillo, y para nosotros eso era totalmente transparente. Nadie se ocupaba de pensar ni siquiera que había alguna diferencia, alguna discriminación. Para nada, y descendientes europeos, descendientes más criollos, más lo que fuera, pero no había, todos éramos unos realmente, ¿no? Éramos una comunidad muy, muy bien integrada, y seguramente los profesores se ocupaban de eso. Teníamos el famoso profesor guía, ¿verdad? Teníamos ¿Te el acuerdas? profesor Guido. El profesor guía Nunca te que nos mandaron para la orientaba seccional. mucho. Claro, más de una vez. Eso era A tremendo ponerte cuando una nos nota, mandaban para a seccionar. ponernos una nota negativa. Una A mí nota, siempre me, una a mí famosa siempre nota. a mí me mandaron 2 veces porque yo hablaba mucho. Mira, y para nada porque eso no se ha acabado, sigo hablando mucho. No, no lo corrigieron. No lo corrigieron con nota negativa. Qué cosa. No, esos jefes de seccional eran unos profesores, oye, que uno iba temblando para Sí, la seccional, sí. para enfrentarse con cualquiera de ellos, ¿no? ¿Te acuerdas que una Pero eran vez gente muy hicieron humana en el fondo. en esa fascinante sala de usos múltiples? Yo ahora tengo yo tengo un apartamento pequeño y ahora tengo una sala que yo uso para todo, ¿no? Y yo la llamo mi sala de usos múltiples, en honor a la sala de usos Está múltiples del bueno. liceo. ¿Te acuerdas que una vez hicimos unos cines nocturnos que proyectaban películas y fuimos a ver películas Claro, de noche? claro, Eso era un evento, para nosotros era un claro, porque evento fascinante. había una pared blanca Una pared inmensa blanca que y ahí quedaba se en el fondo proyectaban las y ahí películas. se proyectaba, claro, claro. Sí. La otra cosa es que teníamos gimnastas excelsos, de los mejores gimnastas de Caracas,
¿verdad? Los equipos, Todo eso ahí famoso. fue donde yo descubrí lo que era un Y los burro, un equipos, plinto, una plataforma, un trampolín, ¿te acuerdas? Teníamos todo eso ducha, era una teníamos uniforme y maravilla. nos teníamos que duchar. Teníamos ducha. Que por cierto, Exactamente. era algo para el primer año sumamente vergonzoso tener que salir con las toallas a Sí, bañarnos, ¿no? Fue la primera experiencia, yo creo, sí, para sí, sí, muchos de la bañarnos primera. en un baño público. Pues. Exactamente, sí, al principio fue todo, pero eso es lo que eso te fue dando esas oportunidades de convivir con otros y bueno, simple y llanamente no pasaba nada porque que yo recuerde, nunca hubo un incidente en los Jamás. baños, nunca, nada, eso fue absolutamente limpio y puro, pues como diríamos, pues, porque Es nunca verdad. pasó Mira, nada, yo ahora que veo tanto nunca. escándalo aquí en los Estados Unidos con el abuso sexual de los Uh muchachitos -huh. en colegios y cosas de esas, digo yo, chicos, yo nunca vi eso en Venezuela. Si pasó, la verdad es que Nunca, nadie nunca lo trajo nunca. a colación, porque yo nunca vi eso en Venezuela, Nunca, yo, en general nunca, en ni en Venezuela, colegio, ni en en general, ni colegio. en liceo, mucho menos, nada, Exactamente. jamás. Eso era una cosa totalmente que no estaba, ¿no? O sea, nadie ni pensaba en eso. Eso no era un tema para nosotros. Otras cosas que recuerdo mucho y que para mí es motivo de gran orgullo, yo cuando reflexiono sobre esa experiencia, digo yo, qué grande era Venezuela en ese momento y qué grande era la educación pública en Venezuela. Nosotros teníamos un autobús, ¿te acuerdas de nuestro autobús? Claro. Y con ese autobús, yo cada vez que recuerdo el autobús que tenía su nombre de lado, que Oropesa se lo mandó a laquear, un autobús amarillo, recuerdo. Hicimos tres grandes eventos que yo asocio al autobús porque nos llevaron. Uno fue unos Juegos Olímpicos en el Teo Capriles y nosotros hicimos ¿Te una barra. acuerdas? ¿Te acuerdas? La barra. ¿Te acuerdas de la famosa barra? ¡Wow! Eso no existía. Yo creo que fue la primera Fue vez lo en más. Venezuela que se vio una barra en un evento deportivo. Nos pusieron La a todos primera de vez. blanco con un cartelón de colores, ¿te acuerdas? Y cuando daban una señal, Sí, vamos cambiando los colores. y se tapizaba la rampa del estadio con las cosas que poníamos. Oye, voy Y a decir, hacíamos sonidos, algunas hacíamos fotos, gritos, hacíamos y las cosas. muchachas, las porristas, las muchachas tenían como una cosa que, no, chicos, una cosa increíble. Voy a ver si Una consigo cosa increíble. en alguna parte tiene que haber una foto de esa barra, porque eso llamó mucho la atención en la Yo época. sé que eso salió en revistas y todo, porque fue un No evento, se porque había eso visto. no existía. Sí. Cuando uno ve eso, recientemente yo he visto barras de eso y yo digo, pero no, chicos, si yo hice eso cuando yo estaba en bachillerato, Así porque es una cosa, es un espectáculo además de coordinación. Oye, no, mira, es una cosa que uno se pone a pensarlo y uno dice, qué bonito, porque allí aprendimos también todo ese tema de la coordinación, del compañerismo, de ayudarnos unos con otros, oye, Y tantas el cosas, orgullo de el que trabajo algo de salga equipo, pues, bien el trabajo porque de equipo todos de que lo tanto se hicimos en habla, conjunto. Exacto, eso es increíble. De verdad que absolutamente. eso es fascinante. Y la otra cosa que yo Porque asocio, inclusive esos cartelones los pintamos nosotros. No sé si te acuerdas. es verdad, es verdad. Los Cada pintamos uno tenía asignado sus nosotros. cartones y su pintura. Con guache, ¿te Y los acuerdas que eso se llamaba pintamos, y los guache? pintamos. Ah, exactamente, con guache. Tú sabes que yo Entonces se me voy a había decir, olvidado esa experiencia, te digo, se me había olvidado. Y es te una había experiencia olvidado muy lo importante. de la barra de Lua. Sí, La barra del Lua, del Lua, Liceo sí, señor. Urbaneja Chelpol. Yo creo que fue el único liceo que llevó una barra. Es que yo no sé quién inventó eso, quién se le ocurrió. Debe haber sido Oropesa, Oropesa, pero que era una cosa muy creativo, un hombre muy muy creativo y que nos y hizo de mucha quedar muy bien disciplina. allí. Y teníamos muy buenos Muy bien, gimnastas. Yo no siempre. sé si muchos terminaron en el pedagógico, Muy yo creo. bueno. Sí, la mayoría. Por ahí yo me encuentro a veces a Gamboa. Gamboa fue un hombre, y después dio clase en el liceo. Ah, fíjate. Jorge Cedeño también, ¿Te acuerdas? Chacón. Me acuerdo fundamentalmente, ¿te acuerdas? Esas eran las Pero eran estrellas. gimnastas, Y de nuestra generación, Peña, ¿te acuerdas de Peña? El catirito chiquitico, pelo, él estudió en la Sí, central, por cierto, de pelo amarillo, rojizo. sí, lo recuerdo. Peña fue un Ahorita que lo tremendo mencionaste, gimnasta. casi que lo estoy viendo en mi memoria. Sí, Él fue Peñita. tremendo gimnasta.
Sí, que era bajito. Peñita. Bajito, chiquitico y delgadito, pero fue tremendo gimnasta. Otra de las Y cosas era que muy yo amigo del recuerdo otro mucho, muchacho. otra de las cosas que recuerdo mucho del liceo, y lo he contado en varias reuniones públicas, es una oportunidad que nos dio el liceo de conocer nuestras industrias básicas. Recordarán los viajes que se hicieron en quinto año, uno al área del Zulia, donde conocimos las refinerías y fuimos a ver los pozos petroleros. La primera vez que yo recuerdo haber visto una instalación petrolera, es más, años después fui a Amuay y me dice el señor, usted, esta es la primera vez que viene. Y le dije, no, yo vine de niño. Me dijo, ¿cómo? Sí, yo vine de niño. Tendría 14 años cuando el liceo mío nos trajo aquí y nos, auspiciados por la móvil. Llegamos a un hotel y todo, y nos llevaron y nos presentaron todo. Y me acuerdo mucho porque una de las cosas que mi memoria a veces capta frases y se mantienen allí por años, ¿no? La torre de destilación al vacío. Y yo no sé por qué esa frase me quedó tan clara que cuando yo entro y digo, es una torre de destilación al vacío, y el tipo se me queda viendo así como diciendo, oye, ¿cómo sabes tú eso? Le digo, me acuerdo cuando vine, me impresionó tanto la charla que nos dieron. Entonces yo, fíjate, Claro. el liceo agarró a sus mejores estudiantes, los llevó a la zona petrolera de Venezuela y nos mostró de dónde venía la riqueza que permitió construir un liceo así. Nos mostraron cómo se destilaba el petróleo, lo que era un campo petrolero, lo que era un producto petrolero, una cantidad de elementos. Y luego, para rematar, hubo un segundo viaje a la zona de Guayana, donde visitamos Claro, al Muri. Cerro Bolívar, Muri, claro. Interalúmina, esto es Sidor. Sidor, todo eso, Digo, Sidor, chico, todo eso. qué fascinante experiencia para un país el poder haber tenido una infraestructura de educación que permitía que la juventud se familiarizara con el país que teníamos en su totalidad. Así es una experiencia única. Cuando yo cotejo la educación que nosotros tuvimos con la de mis hijos aquí en los Estados Unidos, y hablaba con mi hija de eso, me decía, papá, ¿y tuviste todo eso en secundaria? Y le digo, sí. Tú sabes que nosotros no hemos visto eso aquí en secundaria ni en la universidad. Le digo, sí. Historia universal, los sumerios, los egipcios, los romanos. Es increíble que en otros países del mundo, en secundaria no se veía eso, ni en mucho menos en la universidad. Y nosotros lo vimos, historia universal, historia de Venezuela. Recuerdo que nosotros podíamos prácticamente... ¿Recuerda de la historia de América? Historia de América. De América, que veíamos todos los indios, los aztecas, los incas, todo eso lo estudiamos nosotros. Oye, eso me hace recordar... Todos los indios de toda... Bueno, tenemos un libro de historia de América. O sea, nuestra formación, darnos nosotros cuenta a lo largo de la vida. Yo digo a veces, oye, pero es que yo no puedo creer que todo lo que yo sé empezó desde Historia Universal, comenzó en el Liceo Brunel Chepor, porque yo nunca he ido a un curso universitario de eso, cara. Literalmente, eso duró toda una vida, porque yo nunca he vuelto a estudiar eso. Así es. A la misma historia de Venezuela, pues, nos quedó, pues. Porque yo habrá quien habrá estudiado historia, pero yo me quedé con lo que aprendí en bachillerato, ¿no? Claro. Y Pablito lo contaba de una manera, porque él lo narraba como si fuera un cuento, como una narración, tan que uno se apasionaba con aquello, porque aquel hombre vivía aquello con verdadera pasión. Pablito era un apasionado. Dentro de esas frases que siempre me cae, fue una donde estábamos hablando de Páez, y alguien le preguntó, profesor, ¿pero usted qué piensa de Páez? Y dijo, Páez fue un traidor. ¿De acuerdo? Fue un traidor. Sí, porque él era así. Él era así draconiano. No. Páez fue un traidor. Y todos nos quedamos así. General Páez traicionó a Bolívar. Pero no me te llevaba a tú mismo a estudiar. No, claro que sí. Era lo bonito. Que aquellas personas vibraban con sus materias. Sí. ¿Verdad? Me acuerdo en la misma... en literatura,
Cuando nos mandaban a leer aquellas tremendas novelas La y después las Celestina, ¿te acuerdas? La comentábamos en clase. Celestina. Aquello era una cosa que tú aprendiste. Cuando yo llegué a la Universidad Simón Bolívar tenía una parte humanística muy importante. Y todos claro, porque no te olvides, nosotros nos graduamos de bachilleres de ciencia y humanidades. Bueno, todos los que entraron a Simón Bolívar venían de bachilleres de ciencia, solamente. Porque ahí no entraba nadie de humanidades, porque todas las carreras eran científicas. Entonces, pero en la Universidad de Simón Bolívar tenías que estudiar lo que llamaban estudios generales. Ahí había literatura, música, todo eso tenías que estudiarlo. Y esos muchachos que nunca vieron nada de esas cosas llegaban y estaban, como decimos nosotros, pelando. No tenían ni idea. Y los únicos que sacábamos, en la Simón Bolívar era del 1 al 5, los únicos que sacábamos 4 y 5 todo el tiempo en esas materias éramos los del Liceo Urbaneja. Más nadie. ¿Por qué? Porque yo tuve una formación de literatura increíble. Psicología, es que veíamos de todo. Veíamos de todo. ¿Qué fue lo que veíamos? Filosofía. Bueno, o sea, una cosa increíble. Es increíble, yo no sé. Ahí está el querido profesor que está ahí, ¿cómo que se llama él? Y siempre soy muy amigo de él por Facebook, fue el profesor de filosofía. Fascinante. Y lo vivía con una pasión y una cosa que tú dices, wow. Y así eran todos los profesores allá, no eran profesores que iban a dar una materia y ya, sino eran que todos apasionados. Estaban comprometidos, apasionados. ¿Te acuerdas de la mini teacher? La mini teacher, sí, de inglés. La profesora de inglés, la chiquitica. La mini teacher. Bueno, la mini teacher era una mujer, chico, que vivía su inglés y se compenetraba mucho con los alumnos y ayudaba mucho. Me acuerdo que en una época llevó un cassette y ponía música para escuchar la música. Me imagino que los Beatles en inglés. Así es. Entonces era gente y siempre estaban inventando cosas y buscando cosas para que la gente aprendiera más, aprendiera mejor, tuviera una mejor educación, ¿verdad? Sí. Mi esposa, yo no te he dicho, mi esposa también es egresada del Urbaneja, claro, muchos años después, 5 años después, pero hemos compartido siempre pues las mismas vivencias o vivencias similares. Cuando ella estudió, inclusive cuando ella estaba estudiando, yo muchas veces iba al liceo a buscarla, tú sabes, ya éramos novios, pues, ya fuimos novios cuando ya estaba en tercer año de bachillerato. Y ella al final ella se gradúa en el liceo, se gradúa de biólogo, y entonces se dedica a la docencia, sí. ¿no? Pero claro, con esa formación que trae del liceo y de la Simón Bolívar, era sumamente exigente. Y le pasaba eso que tú me acabas de decir. Sus alumnos le tenían mucha rabia porque ella era muy exigente. Y cuando entraban en medicina o en ciencia, en biología, cualquier cosa, después venían a decirle, profesora, lo que usted nos enseñó todavía en la facultad, ahora es que nos lo están dando. Y yo digo, no, si ya todo eso yo me lo sé porque ya eso me lo enseñó mi profesor. Fíjate, el nivel de exigencia que nosotros teníamos, el nivel académico que tuvimos muy alto, desde el liceo hasta la universidad. Muy alto, muy alto. Y muy completo, muy integral. Ahora, de toda esa experiencia que ambos compartimos y esta familiaridad que nos da el hecho de que 40 años después yo te oigo hablar y me emociono porque me parece que te estoy viendo en la rampa de la Chelpol conversando sobre tantas boberías que hablábamos en esa época. Te pregunto ahora como profesional y habitante de ese país, ¿qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que un país que iba empujado como un cañón hacia el éxito, formando nuevas generaciones de profesionales muy bien formados, invirtiendo en educación? Después viene el programa de becas. Oscar, a mí me becó. Yo no solamente, yo digo que si el Estado venezolano, no el gobierno, si el Estado venezolano me pasa factura, yo no tengo con qué pagar mi educación. Una primaria en la Escolar Gran Colombia, una secundaria en el Liceo de Paul, medicina en la Central y después me mandan a hacer un PhD, un posgrado,
todo pagado por el Estado venezolano. Increíble. Eso increíble. es un extremo de aquí. Y esa no es la historia mía. Yo no soy ningún palanqueado. Yo soy el hijo de una señora humilde de San José. De eso se benefició toda una generación. ¿Qué pasó? Tal cual. ¿Qué pasó en Venezuela con ese impulso, esa energía, esa motivación por hacer las cosas bien, por hacer un liceo de excelencia, por enseñar con las mejores herramientas, sembrando sueños de excelencia en todos esos muchachos? ¿Qué pasó? ¿En qué momento, a tu juicio, perdimos el norte? Y lo perdió no solamente un político, sí, no. Es como... No. Sí, dime, trata de darme tu yo comparto todo eso porque yo también vengo de la Gran Colombia, también vengo de Urbaneja. No estudié en la Central, pero estudié en la Simón Bolívar, que también era una universidad gratuita, absolutamente, porque eran universidades donde tú te inscribías con 20 bolívares por el año, una cosa así, una cosa ridícula, donde los comedores costaban $1 y $1, una cosa que no tenía ningún tipo de... Era simplemente todo un esfuerzo del Estado venezolano por formar a generaciones, porque generaciones se formaron allí. No fue una, ni dos, ni tres, fueron realmente una gran cantidad de personas que nos formamos. Yo diría que 30 años duró ese centro. Por lo menos. Entonces, ¿qué pasó? Mira, yo no estoy muy seguro. Yo creo que hay un tema político, no de, como tú dices, no de un político en particular o algo, sino de yo creo que la democracia no hizo lo suficiente para que se apreciara el valor que tiene la democracia. Porque el valor de la democracia es realmente todo eso pasó porque pasó en democracia. Vamos a decir. Así es. ¿Verdad? Absolutamente. Entonces, yo creo que no hubo como una formación de valoración de lo que estábamos recibiendo. Y para nosotros fue algo como natural, como, bueno, eso es normal que pase. Y no era normal para nada. Era totalmente anormal. Y la democracia no hizo un esfuerzo por que la gente se diera cuenta de lo importante de lo que estaba recibiendo. Y eso como que se perdió ese sentido de decir, yo lo veo aquí, mira, tú decías todo eso que nos dieron, ahora piensa en la educación aquí en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta mandar a un muchacho para la universidad? ¿Cuánto cuesta mandar un primo mío, yo recuerdo clarito, menor que yo, y se vino para acá sin beca, ya no, y hemos hecho brillantísimo. Y se vino para acá y la universidad lo becó. Y cuando él fue a terminar, le pasaron la cuenta, no cobrándole. Claro. No cobrándole, sino diciéndole, esto fue lo que la universidad invirtió en usted. Y cuando él vio aquella cantidad que significaba, él como que entró en conciencia. Y eso es lo que como que a nosotros nunca nos pasó. Nunca entramos en conciencia de lo que habíamos recibido. Yo creo que ahí estuvo el gran error, el que no lo recibimos, y lo recibimos nosotros decimos, porque yo ahora soy coach, en transparencia, o sea, sin darnos cuenta de todo aquello que estábamos recibiendo, que hoy en día, como tú dices, volteamos hacia atrás y decimos, wow, yo no tengo cómo pagar esto, ¿no? porque es tanto, desde todo punto de vista, no solamente monetario, que efectivamente lo es, sino además en una educación en valores, que era muy importante, porque ahí los valores de la amistad, los valores de la honestidad. Nosotros fuimos una absoluta, nosotros fuimos una generación de gente honesta, José Antonio.
O sea, yo no recuerdo que alguien se agarrara un lápiz de otra persona, No. que alguien hiciera ninguna Jamás yo vi una acción investigación de deshonesta. robo en el liceo, de que se hubieran robado algo. Nunca, Mira que en el nunca, liceo habían nunca, eso cosas no existía. valiosas, había microscopios, había cosas. Yo no Claro, recuerdo nunca. de todo. No, 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 para nada. Y entonces tú dices, bueno, había una educación en valores, había una educación que todos recibimos, pero como que no hubo como conciencia, creo yo, esa es mi interpretación. Nadie se encargó de decir, no, mira, lo que ustedes están recibiendo es esto. Y no solamente en bolívares, sino lo que están recibiendo. Esto es lo que estamos dándole a este país. Entonces era una cuestión así como que, bueno, me toca, ¿no? Lo que dicen por ahí, como que eso es mío. El petróleo es nuestro, ¿no? El petróleo, ese es uno de los graves errores como eslogan. El petróleo es nuestro, no, el petróleo no es nuestro. ¿Qué es eso? El petróleo es una riqueza que tenemos que valorar y que invertir, ¿verdad? Como decía el finado Urle Pietri. Pere, Pere Alfonso, Alfonso, Pere Alfonso. hay que sembrar el petróleo. Sí, Y sí. también lo decía Urla Pietri. Entonces, oye, esas cosas, yo creo que allí hubo como un momento como de no falta como de tomar conciencia de lo que nos estaba pasando. En estos días yo leí una cosa que te voy a contar esto para que tú veas que me impactó mucho. En la enciclopedia, creo que es la enciclopedia británica, de 1920, 30, no sé, ponen un párrafo, lo leí en el Facebook, un párrafo sobre Argentina. Y el párrafo de la enciclopedia británica, creo que decía algo así como, y en los próximos años, tal como viene desarrollándose Argentina, en los próximos años, las perspectivas es que Argentina se convierta en un rival de los Estados Unidos. Y en el Facebook, los mismos argentinos, pues yo tengo muchos amigos argentinos, dicen, ¿y qué nos pasó? Y alguien le dice que apareció Perón. Bueno, yo también estoy contigo en que esto no es una cuestión de un hombre o de una persona, pero sí hay una figura que a mí me parece muy, muy negativa en todo esto, que es el populismo. El pensar que las cosas no tienen valor, que no cuestan, que se pueden regalar, que se pueden dar. Y bueno, nosotros recibimos, pero lo que recibimos fue con una intención de poner eso en función del país, en función de retribución. Ahora, no todo fue así, no todo funcionó de esa manera y lamentablemente llegamos a donde llegamos. Pero es muy triste lo que está pasando. Muy, Hay muy un mea triste. culpa que yo Yo me he tengo hecho, mi mamá. hay un mea culpa que yo me he hecho ante una observación que empecé a hacer probablemente hace unos 10 a 15 años cuando emergió la figura de Chávez, que creo que tiene la misma edad de nosotros, ¿no? O debería tener la misma edad de nosotros. Chávez tiene mi misma edad. Yo conocí a Chávez, ¿sabes? Yo no, gracias a Dios no Sí, tuve, sí, no tuve el sí, gusto. yo lo conocí, lo conocí. Era cadete en esa época cuando yo lo conocí. Fíjate. Bueno, la reflexión es la siguiente, que dentro de toda esa formación excelente en arte, ciencia, cultura, faltó la formación política, la, Sí, la eso es lo que te digo. conciencia de participar en la conducción de cómo se deciden las cosas. Tú sabes que yo me he dado cuenta, Eso. ahora que tenemos esta playa de muchachos parlamentarios que pueden ser hijos de nosotros, digo yo, Sí. oye, cuando la reflexión que hice fue, yo no conozco a ningún compañero de mi generación que fuera diputado, ni senador, ni gremialista. Simplemente pasamos de la generación del 28 y de la generación de los políticos que construyeron ese aparato educativo para nosotros, pasamos a la de nuestros hijos, pero la de nosotros no participó. Nos quedamos tan No. engolosinados en nuestras profesiones, nuestras empresas, nuestros desarrollos personales, que ninguno se nos ocurrió, por ejemplo, meternos en el Colegio Médico de Caracas.
o meternos en la academia de profesores, o meternos en Entonces, ¿qué pasó? Que ese vacío generacional de nosotros, los nacidos entre el 54 y el 60, fue ocupado por lo peorcito de nuestra generación. O sea, cuando tú veías fulanito se lanzó por alcalde, era un politiquero de malas notas que nunca echó para adelante, era un repitiente en la universidad. Esa fue la gente que condujo la política. Mientras nosotros nos formábamos y tú estudiabas y yo estudiaba y el otro montaba una empresa y el otro salía adelante, estos politiqueros empezaron a hacer lo que tú dijiste, el populismo, a cautivar y a crear esa ilusión en el pueblo ignorante de que el facilismo es la salida y de que nosotros somos los pendejos que estamos estudiando. Exacto. No hay que estudiar, que lo importante es que te regalen tu casita y tu cosa. Y entonces cuando nos vinimos a dar cuenta, literalmente los destinos de nosotros en economía, en política, en defensa de la democracia estaban siendo conducidos por ninguno de nuestra generación. Y más lamentablemente fue que los de nuestra generación que condujeron eso, digamos, Hugo Chávez y su séquito de gente, bueno, nunca fueron personas bien educadas, nunca fueron personas bien formadas, fueron personas literalmente lo peor de nuestra generación. Entonces, yo a veces me echo la culpa de por qué yo nunca participé en política, porque yo ni siquiera en mi política médica, en la parte gremial. Uno se conformaba con entrar a una clínica, empezar a producir, ser un buen médico, ser un buen cirujano, pero a nadie le interesaba ser director de la Federación Médica Venezolana. ¿Para qué? Eso se lo damos a los politiqueros, a los adecos, a los copellanos, ¿me explico? Sí, y ellos entonces realmente tomaron decisiones que afectaron al país, afectaron nuestra vida. Y nosotros viendo los toros de la barrera, pues. Nosotros, cuando yo me pongo ellos, bueno, tuvieron estos muchachos, estos que están hoy en la Asamblea Nacional y todo, que participar en política y salir a manifestar y todo. Y digo yo, bueno, fíjate, ellos están defendiendo la democracia que nosotros de una u otra manera nos salimos a defender. Nosotros nos limitábamos a votar y a pensar que haciendo bien nuestro trabajo y formando gente buena nosotros, el país va a salir adelante. Y no es así, Oscar. La democracia hay que defenderla también en los estamentos donde se toman las decisiones. Porque afectan todo. Nosotros creíamos que no nos iba a afectar. No pensábamos. Nosotros creíamos que eso no nos iba a afectar. Y fíjate, esta mañana estaba viendo un documental de la Voz de Alemania sobre eso y decía, bueno, que para esa época en que nosotros estábamos disfrutando de estos bienes, Venezuela era el cuarto país más rico del mundo en ingreso per cápita. Está oyendo, ¿no? Increíble. Increíble. Y encima de todo eso, pensábamos que, bueno, esto ya está montado, esto no hay que echarle, no hay que cuidarlo ni nada. Y decía el documental, en cierta forma, que el ascenso de toda esta gente al desastre político actual fue el colapso de los partidos. ¿Pero por qué colapsaron los partidos? Porque no hubo una generación de relevo. Ellos estuvieron hasta el último momento en el control y nosotros estudiando, formando empresas, educándonos, viviendo en el interior o en el exterior. O sea, cuando nos dimos cuenta, habíamos perdido el país. Tal cual. Tal cual así mismo fue. Y ahora yo hago muchos programas porque siento que nuestra contribución ahora es llamar la atención de cuando una generación no ocupa su espacio político que le corresponde por su edad. Pues, ¿me entiendes? Y si tú te pones a ver y revisas los anales de los diputados, senadores, directores de institutos autónomos, gente que tomaba decisiones de envergadura, ves un vacío entre la generación antes de los años 50 y la que vino después de los años 70. Es como que si los de los 50, 60 se fueron de parranda, porque ya no aparecen por ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho en esta crisis. Claro, y yo creo que la sensación que nosotros siempre tuvimos, nosotros los profesionales, eso es algo la política es algo asqueroso, ¿te acuerdas cuando decimos eso? Asqueroso, es cochino, es algo que no. Y nosotros no nos vamos a contaminar en eso, no nos vamos a meter en eso, porque eso es para la gente corrupta, para la gente, y graso error, porque como tú dices, dejamos en manos de estas personas
todas las decisiones fundamentales del país y las tomaron quienes No estaban no podían. capacitados para eso. Yo me acuerdo que hubo muy poquitas personas y ya graduado en la Simón Bolívar, yo me acuerdo que hubo un par de personas que sí tuvieron, pero como técnicos, ¿no? Claro, quiero decir, eran ministros, pero ya vienen personas que después hicieron posgrado en los Estados Unidos en políticas públicas y esas cosas, y cuando Carlos Andrés llega a su segundo gobierno, los llama, Claro. Sí, estaba que Miguelito estos Rodríguez, famosos toda esta gente. tecnócratas, Miguelito, toda esta gente que Hausmann. venían, pero no venían de la política, No, sino que llegaron porque los llamaron, pero ya fue como muy tarde muy tarde. ese momento, ya ahí se había perdido. Fíjate que Carlos Andrés justamente es el último, realmente, es cuando se hace el quiebre, pues, Así. porque cuando Y no, pero sale Carlos Andrés ya yo la digo, ¿tú democracia alguna vez estaba tuviste plasmada. un amigo o alguien cercano a tu entorno de amistades que te dijera, Oscar, es que yo me voy a lanzar de alcalde de Latillo? Yo no recuerdo nunca a nadie. No, Es más, nadie, yo a veces le nadie, digo a la gente, nadie, ¿será que nosotros no? De verdad, nadie nunca? Es que más no queríamos ser ni nunca. siquiera jefes del condominio donde vivíamos. Nada, absolutamente nada. Y fíjate que en nuestra época muchos de esos alcaldes eran artistas, ¿te acuerdas? Es gente que se metía a eso porque, bueno, porque tenían una fama, pero no había ningún tipo de conciencia política de hacer un buen trabajo por las comunidades y eso no pasó. O sea, yo, ahora que tú lo dices, en estos días yo estaba viendo ayer una foto y decía, mira, en esta foto está, ¿cómo se llama la mujer esta que después fue, es que era una actriz? Y yo decía, y ella decía, y decía la foto, esta mujer fue alcalde, digamos, de todo el distrito Sucre, que llegaba hasta Chacao. Y yo Esa digo, Irene, pero ¿sabes? esta mujer, no llegó a, no, ni siquiera Irene, ¿cómo que se llama esta? Bueno, no me acuerdo Ivonata. ahorita. Ivonata. Sí, Ivonne estuvo más bien en el sur, en Marute y esas cosas. Ah, Pero esta que estuvo en Sucre, bueno, pero fíjate que son artistas. sí. Ivonne Ata, fíjate que estamos hablando de puros artistas. Tú dices, pero ¿y dónde está la formación política, Bueno, es que profesional de estas honestamente, personas? si algo yo creo que caracterizó nuestra generación fue una cierta adversión a la actividad política. Como tú dices, Sí, lo mucho, veíamos mucho. como algo. Si yo te decía a ti, bueno, José, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a entrar a la Universidad Central? No, vale, yo voy a montar un partido, voy a montar un grupo de opinión. Y tú, ay, carajo, ya este se va a meter a político. Lo perdimos, lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, Carmen, ha sido fascinante el poder conversar contigo de todas estas cosas que nos traen recuerdos bellos de nuestra adolescencia y bueno, y estas reflexiones que espero que sean útiles para algunas personas que escuchen este programa. Te reitero la invitación para hablar de cualquier cosa, porque acuérdate por qué me llevaron a mí a la seccional, por hablar mucho en clase. Así es que Bueno, cuando quieras hablar de cualquier tema, a mí me encanta mucho este coaching. Yo siento que yo o necesito coaching o yo soy un coaching natural. Lo que pasa es que no he podido saber qué tipo de coaching es el que yo hago, porque yo hablo tanto que debo tener algún tipo de lógica en lo que digo, ¿no? Pero no he claro, podido todavía claro. necesitar eso. Pero cuando Está quieras bien. conversamos, porque de verdad que te tengo un gran aprecio, o tengo recuerdos muy bellos de nuestras conversaciones y de los momentos ya vividos. Y bueno, tú eres un héroe. Para mí, toda la gente que está en Venezuela tratando de reconstruir ese desastre merece el honor al mérito. Eso es como Claro que sí. como la condecoración de la, ¿cómo se llama? De la francesa, ¿no? Eh, sí, Bueno, entonces, no, para mí ha sido un grandísimo placer este reencuentro, José Antonio. De verdad que me siento como si hubiera regresado y hubiese hecho un pequeño viaje al pasado, a ese pasado tan hermoso, no porque como dicen es que todo el pasado fue mejor, no es así. Pero en el caso nuestro, ese pasado de bachillerato, de nuestro queridísimo liceo, fue un momento tan especial en nuestra vida y en la vida del país que yo creo que recordarlo y conectarnos con personas que lo vivimos
es algo realmente que no tiene precio. Realmente un rato realmente increíble y me siento muy, muy contento de haber compartido contigo todos estos recuerdos tan importantes, porque yo creo que lo que tú dices es verdad, esta reflexión que hemos hecho, eh, es importante que las personas piensen un poquito de las cosas que sucedieron y por qué sucedieron Así es. Y para que no nos cómo cambien no la debieron haber historia, sucedido de Oscar, una para que manera. no cambien la historia. Para que También, no vengan a decir que nosotros también, comíamos también. perrarina, ¿viste? No comíamos Sí, no, perrarina, no, no, comíamos muy bien. no, para nada. Y un Sí, fantástico señor. cafetín que teníamos allá que hacía unos sándwiches increíbles, ¿verdad? Increíble, así mismo es riquísimo. Bueno, muchísimas gracias a ti y a Bueno, todas aquellas Antonio, personas que han visto igualmente. este programa. Muchas gracias. Espero seguir contando con Oscar en sucesivos programas para hablar de temas variados. Y bueno, ha sido un placer hoy, a un año de haber comenzado esta pandemia mundial, poder reencontrarme con un gran amigo que siempre estará en mi corazón y en mi memoria, junto con todos aquellos que me acompañaron en una etapa tan importante de mi vida. Y el sueño sigue vivo. Nosotros vivimos una Venezuela esperanzada en búsqueda de la excelencia y yo no tiro la toalla. Yo sí creo que podemos volver a crear liceos como el Urbanés Ángel Paul y a formar muchachos como nos formaron a nosotros, con unas aspiraciones y una dedicación constante a la educación y a la ciencia. Así es que yo espero que esto sirva de motivación para muchos que piensan que ya Venezuela no tiene salida. Sí tiene salida, vendrá una nueva generación y nosotros pues seguiremos hablando de estas cosas para que el sueño no se pierda. Muchas gracias, amigos, a todos ustedes y hasta un próximo programa. Gracias, Oscar. Seguiremos hablando aparte de esto. ¿Ok? Un abrazo. Seguro, seguro, don Saludos a Antonio. tu Muchas familia. gracias. Un abrazo.